De lo simple a lo complejo, un marco interpretativo en materia de las políticas públicas es nuestra próxima exposición. ¿Cuánto puede influir en la práctica de las políticas públicas el recibir como herencia el apellido paterno, por ejemplo? Estos tal vez son temas que por ahí pueden pasar desapercibidos, pero que vale la pena también analizarnos. Y junto a esta presentación, pues presentamos a Kelly Vargas. Ella es trabajadora social y especialista en análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia. También es máster de Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y candidata al doctorado en Ciencias Políticas de la Administración y Relaciones Internacionales en este mismo Centro de Educación Superior. Con ustedes demos la bienvenida a Kelly Vargas para esta presentación. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Para mí es un placer compartir esta experiencia individual y familiar que hoy quiero transmitirles y que la estoy enmarcando también en un marco interpretativo de política pública. Durante la presentación me acompañarán algunas obras del maestro Osvaldo Guayasamín, un poco reconociendo ese valor de su obra humanista, indigenista, expresionista, que nos hace mirar un poco esos contrastes de esas situaciones que son injustas y que son evitables, sobre todo. Y también nos lleva un poco a entender cómo el artista va de esa serie de la ira a la serie de la ternura, que es la que le dedica a su madre, para construir y para generar un proceso de reflexión. También voy a traer un poco a colación el pensamiento aristotélico cuando nos dice que los hombres, y en este caso las mujeres, deberíamos hacer lo que es correcto y no lo que está establecido, porque no todo lo que está establecido debería ser así. De hecho, muchas de las acciones que se han cometido en contra de personas afrodescendientes, de comunidades indígenas, comunidades rum, personas diversamente funcionales o personas con discapacidad en contra de las mujeres, es algo que debemos de construir y que justamente hemos ido avanzando en ese goce y en esa garantía de derechos. Entonces sí es importante desnaturalizar las prácticas que tenemos, entender que todo el marco legal, todo el marco social no siempre es lo que deberíamos apostar como sociedad, atrevernos a pensar y hacer cosas distintas que busquen eso, que vivamos en sociedades más libres y más igualitarias. Mi presentación pues está fundamentada, tiene nombres y apellidos, se llama Juan Martín Vargas Coronel. Mi amado hijo de 1 año tiene primero mi apellido materno y posteriormente el de su padre. Y nosotros habíamos pensado esto mucho antes incluso de que nuestro hijo estuviese en mi vientre. Muchas personas piensan en los nombres y entonces dicen, es lindo recordar a mi madre, a mi abuela, a alguien que yo admiro, o le dan un valor, a un significado al nombre con el que van a crecer sus hijos o sus hijas. Nosotros hicimos muchas disertaciones y discusiones alrededor de qué es lo que realmente queremos transmitir en la forma en cómo denominamos a nuestro hijo. Y aquí comenzamos a discutir el tema de los apellidos. ¿Y qué es lo que naturalmente se hace? Que los hombres heredan el apellido a sus hijos. Y muchos hombres quieren tener un hijo, como mi padre. Quiso siempre tener un hijo, pero nunca lo logró. Ahora es muy feliz porque mi hijo lleva su apellido de su padre, que le permite trascender a él desde obviamente una mirada patriarcal, que por supuesto ahora les voy a contar un poco qué discusiones nos ha llevado eso con mi padre, pero justamente entender que en esa lógica patriarcal se hereda el apellido del padre como una forma de reconocer a los hombres. Finalmente, en una estructura sociológica que busca determinar un marco económico y un marco también de reconocimiento social de a qué familia pertenezco yo. Sin embargo, nosotros creemos que el orden de los apellidos no altera el amor ni la construcción del sujeto, que los sujetos no son los apellidos que tienen, que deberíamos generar un proceso de transformación donde el sujeto se reconozca en función de lo que hace por sí mismo y por los demás, y por el tiempo y espacio que deja para otros y otras, ojalá un poco mejor de lo que encuentra. Entonces nosotros con el padre de mi hijo hacemos un proceso de construcción y de deconstrucción de lo que naturalmente hemos establecido como un deber ser. Pero aquí también hago una reflexión, porque la política pública que está de fondo aquí es la política pública para la igualdad de género. Esta es una forma de materializar uno de los lineamientos de la política pública.
Pero esa política pública que tiene una acción muy sencilla y que se materializa a través de este tipo de acciones, requiere seres humanos comprometidos con ella. Es decir, no es un tema académico, no es un tema gubernamental, es un tema también individual y requiere de hombres que permitan que mujeres como yo tengamos una vida libre de violencias, que tengamos unas condiciones mejores y que nuestros hijos crezcan en una lógica más equitativa. Es una decisión de pareja consciente y comprometida, por supuesto, que tiene una historia. En mi caso, pues yo tengo una formación política, ideológica, transgresora, pero basada un poco en avanzar en procesos y en sociedades más justas en diferentes temas. No solamente, digamos, en el tema de género, que es un tema que me aboca como mujer, pero también en otros temas, por ejemplo, el de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. No siempre tenemos que pertenecer al grupo que defendemos o a la causa que defendemos. Yo en lo personal y en lo profesional aporto y trato de construir conocimiento alrededor, por ejemplo, de este tema de las personas LGBTI, y cuando me acerco a ciertas conferencias o lugares donde se hacen discusiones sobre el tema, a veces voy con mi hijo y la gente no entiende muy bien porque tengo que ser lesbiana para estar ahí o tengo que ser transgénero para estar ahí. No, los niños y las niñas nos tienen que doler, así no tenga un niño o una niña. En la calidad del agua, del aire, son temas que pasan por las macropolíticas, que nos tocan en lo personal, pero que a veces un poco no lo reconocemos. En el caso de mi compañero, del padre de mi hijo, hay una historia especial. Su abuela, que es una mujer humilde, una mujer con una educación muy básica, con recursos muy limitados, hace un ejercicio de pensar que tal vez sus hijas pueden tener una vida distinta a la que ella ha tenido. Y en un lugar apartado, en una vereda de 12 familias, en la provincia de Chimborazo, ella decide que su familia, ella y su esposo, deben invertir en la educación superior de sus hijas, que en ese momento no es un deseable social. Invertir en la educación de una mujer, ¿para qué? Mejor que se encuentre un buen esposo. Pero no, ella decide apostar el dinero que tiene, sus ahorros y demás, a dar esa formación a sus hijas. Esas hijas son las madres y tías de mi esposo que han acompañado su proceso y su transcurrir vital. Y esa madre y esas tías le han permitido a él también, a través de la movilidad social que tuvieron en la educación, que es realmente la que nos permite una transformación social, tener una postura política, argumentativa, distinta. Entonces le dan vida a ese otro ser humano que a su vez ahora le da la posibilidad a mi hijo de tener otro escenario distinto de vida. Tuvimos dudas, tuvimos temores y tuvimos muchos desafíos. Este es un tema que parece sencillo. Ir a la registraduría, decir no, primero va mi apellido y luego el de el papá, es un procedimiento administrativo sencillo, pero de base no lo es tanto. Tiene luchas y transformaciones que han sido absolutamente relevantes, tiene discusiones políticas, jurídicas, institucionales, que hacen que se le dé vida a esa política pública y que tiene un devenir histórico que no es nada sencillo. Nosotros estuvimos a punto de decir, dejemos mejor el apellido del papá y luego el mío. Si queremos apostarle a un sujeto distinto, no tenemos que hacer necesariamente eso, podemos hacerlo desde la educación, desde la construcción de lo cotidiano, pero también decíamos, ¿por qué vamos a renunciar a ello? Si finalmente no creemos que un apellido sea más importante que el otro, pero sí estamos generando una reflexión y una consternación individual y familiar, incluso social, frente a lo que significa eso. ¿Por qué? A nivel familiar, muchas lágrimas. Esta decisión, después de que me dicen a mí que voy a tener un niño, y le comunicamos a la familia el nombre y el apellido que le vamos a poner, la abuela paterna entra en depresión, de verdad, casi que en un llanto permanente, se aleja la familia paterna. Entonces nosotros hacemos un proceso de gestación un poco solos, porque no comprenden cuál es la razón. La abuela paterna señala que tal vez es una vergüenza familiar, que su hijo no se siente, no siente orgullo de su familia y que por vergüenza familiar prefiere que su apellido vaya en el segundo lugar. Frente a todas esas tensiones que comenzamos a tener, yo le escribo un día a ella un mensaje y le pregunto si su hijo sintiera una vergüenza familiar y por eso va en el segundo lugar, quiere decir
que el segundo apellido es una vergüenza familiar y ese lugar está para nosotras las mujeres, ¿sí? Porque ella también es mujer y se lo pregunto. Y también comienzo a hacer una serie de cuestionamientos si pensar diferente no es lo que nos permite transformarnos. Es decir, si no hubiéramos cuestionado la esclavitud, el apartheid y demás situaciones que nos han llevado a la presión y a la discriminación, hoy nosotras las mujeres no tendríamos derecho al voto, a la propiedad privada, a decidir sobre nuestro cuerpo, a educarnos. Y es esa posibilidad de decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacerlo de otra manera? Cuando comenzamos a cuestionarnos las situaciones que vivimos, podemos construir otros escenarios mucho más inclusivos para todos y para todas. En ese mismo mensaje le invito a ella a disfrutar de esa vida que crece, más allá del apellido que tenga. Él es su nieto, disfrútelo, porque es un privilegio tener esa posibilidad, máxime cuando nosotros tuvimos muchas dificultades para tener a nuestro bebé. Mi padre, como les decía, en esa lógica de felicidad absoluta de por fin tener con quién trascender su apellido, luego otro día hace una reflexión y dice, pensándolo mejor, tal vez yo hubiera querido tener el apellido de mi madre, porque mi madre significó demasiado en mi vida y cómo me hubiera gustado mejor eso. Y entonces hace esa misma reflexión que es un poco en contralógica de lo que él mismo ha sido construido. Y aquí les invito a pensar a todos y todas, si tal vez en algún momento ustedes también dijeran, si hubiese tenido esa posibilidad, ¿me hubiera gustado? No me hubiera gustado, o mis hijos, me gustaría que fueran así. Y Martín, mi hijo, puede en algún momento decir, cuando tenga mi compañera y tenga un hijo, quiero que mi compañera tenga primero su apellido y no pasa nada. Ahí no tendríamos ningún problema. Ojalá nosotros le apostemos a un ser capaz de tener unas apuestas distintas a las nuestras y argumentativamente crear nosotros escenarios posibles. En dificultades institucionales también hemos tenido muchos en las salidas del país, todos los formatos bien diseñados, apellido paterno, apellido materno. Entonces todas las situaciones administrativas e institucionales son sumamente engorrosas y la gente no comprende, no alcanza a entender un poco y siempre piensan que soy madre soltera. Bueno, es una serie que no tengo ningún problema y además admiro a las mujeres y a mí se me ha hecho un poco tan complejo el proceso de crianza con un compañero como con el que tengo, no me imagino sola, así que valoro profundamente eso y no creo que a veces cuando se dice es que van a pensar que eres así, pero es que una mujer que logre sacar adelante a sus hijos sola, que es muy de admirar esa situación. Y como les digo, vamos de lo simple a lo complejo. Desde que despertamos vivimos en política pública, si tenemos o no tenemos un techo, si tenemos o no tenemos agua, la calidad del aire que respiramos, los alimentos que podemos consumir, que podemos enviar a quienes tienen hijos o a sus familiares. Todas las acciones cotidianas están transversalizadas por política pública, por eso sí debe ser de interés de nosotros como individuos entender qué está pasando en la definición de lineamientos. Y las políticas no son estables e inamovibles, son capaces de reformularse y de repensarse. Antes no existían los derechos del medio ambiente, hoy existen, porque alguien considera que es importante. Antes las personas LGBTI no tenían derecho, de hecho eran penalizadas, ¿no? O sea, era un delito. Hoy sí lo tienen y además se defiende y se procura un bienestar. Entonces las políticas públicas que finalmente están en el marco del enfoque de derechos, es decir, de la garantía que cada uno y cada una tenemos por el hecho de existir y de ser un ser humano y la dignidad que eso nos conlleva, se soporta en el enfoque de derechos, que es un enfoque universal, indivisible, inalienable, interdependiente. No puedo tener salud y no tener derecho a la vida, o tener derecho a la educación, pero no tener derecho a la recreación. Los derechos son holísticos y los seres humanos deberíamos apostar a que todos tuviéramos esos derechos. Y en esa lógica las políticas públicas buscan responder a situaciones socialmente problemáticas desde estos lineamientos. Y por último decirles que vale la pena atreverse a hacer cosas distintas. Lo que es distinto genera siempre tensiones, genera dificultades y eso nos pasa a todos y todos en muchos escenarios. Pero cuando tengamos una convicción, cuando tengamos una pasión, creo que hay que vivir y hay que apostarle a eso, porque más adelante seguramente otras personas se inspirarán y entenderán y reflexionarán frente al papel de lo que hoy estamos haciendo. Muchas gracias.